Melissa Belén Fleitas tenía 18 años cuando desapareció. Fue en el 2017 que ya no se supo más nada de ella. Lo último que al menos se manejó es que vino hasta el centro de Asunción a un concierto de rock con su pareja. Y después de ahí ya no se supo nada. Se hizo la denuncia efectivamente de desaparición y pese a la insistencia de la familia, hubo un pésimo trabajo del Ministerio Público, al menos de la primera fiscal. En la segunda es que como que divide las opiniones en relación a lo que había hecho la fiscal Basualdo y ahora es como que comienza a avanzar después del hallazgo de un cráneo que posteriormente se confirma que pertenece a esta joven. Y él, el presunto autor, desaparecido. Hoy en Escena del Crimen vamos a entrar en detalles de lo que pasó. Este caso, claro, está inconcluso porque no sabemos aún nada del sospechoso. Se lo sigue buscando por el país del norte, por Estados Unidos, se cree que podría estar en Europa también, o la Argentina, donde tendría familiares, al igual que en el Brasil, según informaciones que se manejan. Pero bueno, nada certero, resumiendo. Y queda un punto suspensivo en todo esto, que seguramente más adelante podremos, ojalá, ponerle un punto final. Vamos a conocer a Melissa Fleitas, a conocerlo a él, el principal sospechoso, y las circunstancias que envuelven a este atroz crimen ocurrido, se sospecha, en Ypacaraí. Perfiles. Víctima. Nombre: Melissa Fleitas. Edad: 18 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Santa Rosa, Ypacaraí. Profesión: estudiante. La joven desapareció junto a su novio en junio del 2017 tras asistir a un concierto. Sus restos fueron encontrados en octubre de este año. Sospechoso. Nombre: Jaime Fernández Vera. Edad: 33 años. Alias El Yankee. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Santa Rosa, Ypacaraí. Profesión: estudiante. La última vez que se supo del hombre fue 2 semanas después de la desaparición de Melissa. Hasta el momento continúa prófugo. Bueno, hay tantas cosas que se dijo con respecto a este hecho y principalmente porque el trabajo fiscal, como les había dicho, había generado demasiadas dudas con respecto a qué fue lo que pasó. Porque ella desaparece en 2017, a mediados más o menos, y después, pese a esas denuncias reiteradas que hacía la familia, que también llevó a mucha movilización de los vecinos, de amigos, de familiares, de muchas personas que presionaron para que se pueda impulsar una investigación formal, la fiscal no hizo absolutamente nada. Un par de diligencias dice que quedaron archivadas, pero nada en concreto que pudo al menos determinar el hecho, el lugar donde había sido el principal sospechoso. Ustedes saben, cuando ocurren cuestiones así, donde generalmente una mujer desaparece, lo primero que piensan los investigadores es que alguien muy cercano a su entorno es el principal sospechoso. Y acá parece que nada de eso se hizo, lo que llama mucho la atención. Pero después de todo este tiempo, de más de un año, se comenzó a sospechar de Fernández cuando se encuentran rastros en su casa. Primero el cráneo, después en un allanamiento formal y por fin una constitución en forma en la casa, encuentran rastros de sangre en la cama donde presuntamente ella fue asesinada. Pero antes de entrar en muchos detalles de cómo fue que ocurrió, porque esto en la línea del tiempo al menos es muy confusa, vamos a conocerlo a él, el principal sospechoso de este crimen. ¿Quién es Jaime Fernández? Introvertido y solitario, así era Jaime Fernández Vera, el hombre de 33 años. Algunos meses antes de la desaparición había regresado a nuestro país desde Estados Unidos, donde vivió muchos años con su padre, pero fue deportado a principios del 2017 por mala conducta. Esta situación le hizo ganarse el mote de El Yankee entre los que lo conocían. Si bien Jaime no trabajaba, la pensión del alquiler de su casa y la ayuda económica de su padre, que vive en Estados Unidos, le daban un buen pasar. Él siempre vivió en su casa, tranquilo, él tenía una plata que le mandaban de afuera y él no trabajaba, él solamente vivía en su casa propia con su plata y él alquilaba el condominio que tenía abajo de su casa porque era una casa de 2 pisos.
Entonces él tenía su ingreso mensual libre y podía hacer lo que quería, ¿verdad? Mediante su pasión por la música pesada y su amistad con Luis Enrique Fleitas, conoció a Melissa. Al poco tiempo de conocerse, ella fue a vivir con él. Fueron 3 los meses que convivieron, hasta que ella empezó a sentirse insegura a su lado, afirmaron amigos de la chica. Yo ya le conocía a él como un músico más, como una persona que también le gustaba de la misma música, ¿verdad? Y éramos amigos así por música, ¿verdad? Y por arte. Los extraños comportamientos y gustos de su pareja por las armas y lo oculto no tardaron en asustarla. Entonces decidió que era hora de alejarse. Durante un allanamiento a su vivienda en Ypacaraí, realizado en julio pasado, las autoridades encontraron llamativos elementos en una colección de armas blancas, hachas, sables y hasta una guadaña, elemento parecido a la hoz. Además fue encontrada una réplica de pistola. Las paredes estaban pintadas con imágenes alusivas a cuestiones satánicas, indicaron los intervinientes. Los amigos de la muchacha comentaron también que Jaime tenía una colección de armas de fuego, pero estas no fueron encontradas en la vivienda. Añadieron que la fallecida en varias oportunidades les había contado que Jaime la llevaba a hacer prueba de tiros a un bosquecito ubicado en el fondo de su domicilio. De acuerdo a la versión de los amigos de Melissa, el hoy prófugo la violentaba constantemente y controlaba todos los pasos de la hoy fallecida. Fue precisamente esto lo que la llevó a querer terminar la relación y aparentemente desembocó en su muerte. La última vez que Jaime fue visto se remonta al 28 de julio del año pasado. Según su tía, quien también vivía en la casa donde fue asesinada Melissa, salió del país con destino a Argentina. Versión parecida la dio el mismo Jaime a sus inquilinos, pues él alquilaba varios salones para negocios en el mismo predio. Sin embargo, la policía corroboró que cuenta con parientes en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa, donde es buscado actualmente. 20 de julio del 2017, esa fue la última fecha que se supo de Melissa, porque vino al centro, estuvo con Fernández, estuvieron juntos en un concierto de rock y después se borró. No se supo más nada de ella. Recuerdo yo haberle hecho una entrevista al fiscal adjunto de la zona central y me dijo, después de que se criticó mucho a la primera fiscal del caso, que las denuncias de desaparición de jóvenes, de adolescentes es muy frecuente. Entonces generalmente no es que se tome una intervención rápida sobre el caso. ¿Por qué terminan apareciendo? Porque se escaparon con el novio, como una simple muestra de rebeldía adolescente. Y fíjense que eso puede tal vez ser cierto desde el punto de vista de 48 horas, 72 horas, tal vez una semana. Pero un año y sin hacer mucho es lo que entorpeció bastante la investigación. Pero remontémonos a aquel 20 de junio del 2017, cuando ella desapareció. ¿Qué exactamente se sabe de los últimos movimientos de Melissa? ¿Qué le contó a sus amigos? ¿Qué sabían sus amigos de los últimos comportamientos con su novio? ¿Qué pasó? Melissa Belén Fleitas Ocampos tenía 18 años cuando desapareció. La búsqueda, que acabaría un año, 2 meses y 18 días después de la última noche en que fue vista, inició en las redes sociales de la mano de sus amigos más cercanos. Las cadenas pidiendo noticias sobre su paradero comenzaron los primeros días de agosto del año pasado. Los días fueron transcurriendo, luego los meses, hasta que pasó un año y Meli no aparecía. La última vez que se supo de ella fue el 20 de julio del 2017, cuando asistió a un concierto en un céntrico bar de Asunción, denominado Mi Ranchito. O sea, estaba más gordita porque ella siempre fue medio flaquita, pues. Ahora está más cachetona, la última vez estaba más cachetona y se pintó todo el pelo, se cortó, no sé qué onda, y tenía ropa nueva y me dijo que Jaime le había comprado todo. Aquella madrugada, antes de regresar a su vivienda, Melissa hizo varias confesiones a sus amigos, entre ellas que estaba cansada de Jaime Fernández Vera, su novio de 33 años de edad, con quien vivía en una casa en el centro de Ypacaraí. Y ella se fue sola nomás, luego, ¿sabes? Porque íbamos a hacer como era onda entre amigos nomás, pues.
Y así, y no se fue. Nunca, yo te digo, nunca yo le vi a su pareja porque cada vez que nos encontrábamos venía sola. Ya después nomás, mi amigo Guille dijo de que después de que yo me haya abrido y toda esa onda, abierto del tema, o sea, de la salida, ella empezó a declarar, o sea, a confesar de que ella estaba harta de Jaime y toda esa onda ahí, cuando ella estaba acá, Ure. Los primeros días, su ausencia no llamó demasiado la atención a sus familiares, quienes estaban acostumbrados a que ella no se reportara semanas enteras. Sin embargo, sus amigos empezaron a sospechar que algo podría haberle pasado cuando su línea de telefonía celular no daba tono y su última conexión en redes había sido la noche de aquel 20 de julio. Las esperanzas de encontrarla viva fueron apagándose con el paso del tiempo, hasta que muchos comenzaron a resignarse a que ya no aparecería. Pese a la presión ejercida por sus allegados, la Fiscalía se limitó a realizar ciertos infructuosos allanamientos en la segunda mitad de junio de este año. Sin embargo, los procedimientos tampoco aportaron demasiado al avance de las investigaciones, que nuevamente se estancaron. En medio de una tenue llovizna que mojaba la capital del país en la tarde del miércoles 24 de octubre, unas 50 personas aproximadamente acompañaban los restos mortales de la joven hacia su última morada, en el cementerio de la Recoleta de Asunción. El peor final de la chica se había confirmado días antes, cuando por casualidad, albañiles al remover arena, encontraron vainillas servidas en un terreno aledaño a la casa que habitaba Meli con Jaime. El martes 16 de octubre, finalmente una comitiva policial llegó hasta el domicilio donde encontraron los restos de Melissa. Bueno, uno puede pensar de que la historia de Melissa en serio es contada desde atrás hacia el principio, porque los hechos van dándose después de un año y pareciera que estemos retrocediendo todo para poder armar este rompecabezas confuso. Y le digo esto porque se encontró el cráneo de manera casual, luego después de un año recién se ingresa a la casa donde habría ocurrido el hecho, donde se presumió y se ingresó porque se tenía que allanar evidentemente la casa del sospechoso y encuentran el escenario, la escena del crimen, y esto se determina por los rastros de lo que se cree es sangre y después se confirma que es fluido humano y se determina que efectivamente ahí la mataron. En Heridas que Hablan nos dieron datos con respecto a cómo asesinaron a esta joven. Primero se tuvo la presunción de que fue atacada con un mazo, con un elemento de mucho peso, porque tenía un hundimiento en el cráneo. Pero tras una reinspección de ese mismo cráneo se encuentra otra herida en una superficie inferior del maxilar de ella y se determina que eso fue provocado por un arma de fuego. Veamos. Heridas que hablan. Durante la inspección primaria de los restos óseos de Melissa, se creyó que la causa de la muerte de la chica podría haber sido un politraumatismo de cráneo, lo que hacía presumir que recibió un golpe contundente en la cara, lado derecho, y que el arma homicida habría sido un mazo. Sí, resulta ser que prima facie se había dicho de que la Melissa había fallecido a causa de unos golpes. Al limpiar el cráneo se corroboró una rotura detrás de la zona maxilar derecha y tras la inspección forense se confirmó que esta no se trataba precisamente de un golpe, sino más bien de un disparo de arma de fuego. Si bien no se pudo determinar la causa exacta del deceso, lo que sí se pudo saber fue que la víctima recibió un tiro que tuvo orificio de entrada y salida en la cabeza. Antes de la entrega del cuerpo a su padre, la gente del antropólogo forense, la odontóloga forense, la gente criminalística, llevaron el arma, el garrote, como le dicen, ¿verdad? Y se pudo determinar que la causa de la muerte fue un disparo de arma de fuego con trayectoria, con orificio de entrada y salida. El proyectil ingresó por la sien, traspasó el cráneo y reventó la zona occipital del cráneo, dejando una gran abertura que hizo presumir a los investigadores y expertos forenses que el tiro se realizó a corta distancia y ejerciendo presión de la cabeza contra la cama, lo que se logró constatar en la escena del crimen. Un disparo a quemarropa,
tal cual como había dicho el antropólogo forense, y acá corrobora la gente criminalística y de homicidio, que fue a corta distancia y que esa fue la cosa de la muerte. Fíjense ustedes que el cráneo de Melissa es lo que después determina este tipo de traumatismo, la determinación cambiante que hay en la evaluación primaria, porque se pensó de que primero fue atacada con un mazo y finalmente le encuentran esta herida en el maxilar inferior que provoca un cambio en cuanto al sentido de cómo la asesinaron. Ella probablemente estaba acostada, quizás pudo haber estado durmiendo, probablemente estaba dopada o pudo haber estado también reducida, aunque muy poco de eso se determinó también en los trabajos que se hizo posteriormente. O simplemente, como dije hace rato, durmiendo y ahí aprovechó él para disparar. Porque al menos eso es lo que uno piensa que pudo haber ocurrido. Hay tantas cosas que se pueden presumir que finalmente no queda muy claro al menos cómo fue el ataque. Porque tampoco sabemos si es que existen heridas de defensa de ella. Intentó al menos resistirse al ataque de su victimario y no lo sabremos. Al menos después de tanto tiempo y menos aún no teniendo al autor, al supuesto autor de este hecho. El cuerpo de la joven, les decía, fue encontrado de manera casual. Albañiles que estaban trabajando en la casa de Pacaraí encuentran primeramente el cráneo y luego el resto de los cuerpos. Y ahí, como arista aparte, se criticó muchísimo nuevamente el trabajo del Ministerio Público. De hecho, hubo hasta un conflicto entre la fiscal Basualdo, que fue la segunda fiscal ya después de sacar a González por su ineptitud, con la policía local. Esto fue lo que ocurrió en el hallazgo del cuerpo. El hallazgo del cuerpo. Viernes 12 de octubre. O apupe parte a se han que se va trompe o lunes o martes la o Villarrica. 2 días después de haber sido alertados por albañiles de la zona de Pacaraí, agentes de la Comisaría Quinta Central llegaron hasta la vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa de esa ciudad. Mientras removían arena para la construcción de un andamio, los constructores se toparon con un arsenal de cartuchos enterrados 40 centímetros bajo tierra. Lunes o martes. Apenas avisaron de patrón. Se avisa lunes, martes o martes. No hay sabría ya la. Alguna cosa. Alguna cosa porque alguna cosa me dije. Y raro la guapulaya. Sí. Mala sabría ya la. Sabría ya la de. Saborila de siempre o un cabezaco algo. La obra. No, tema de Melissa. La o un cabezaco. A su pueblo no quise patrón. ¿Apeco día? ¿Tú allí? No, sábado, viernes hoy policía. Sábado huye. Sábado hubo allí hoy que tu varilla hoy alguna cosa. Pues cuejeo guanajando hoy. Hasta día hoy hoy. Allá policía añonte. Mi policía añonte. Uniformado hoy viejo peo oye de ese equipaje hoy. Oye. O sea que la semana pasada me poco a poco topado. Sí. Semana pasada. 330 de ellos eran de calibre 9 milímetros, 130 de calibre 12 milímetros, 29 de calibre 44 milímetros y 4 de calibre 32 milímetros. Totalizaron 493 cartuchos, todos ellos sin percutir y ya bastante oxidados. Hacía ya buen tiempo que los proyectiles estaban allí, escondidos. Sin embargo, no fue sino hasta el día 16 del mismo mes que la policía encontraría los restos óseos de la joven en una segunda inspección en el campo. Del lugar fue recogido un esqueleto humano completo. Además, se encontró una bolsa con prendas de vestir reconocidas por Luis Enrique, padre de Melissa, elementos que facilitaron la identificación de la joven como ser la bota de la chica. Por una cuestión de tecnicismo judicial, ¿verdad? No puedo asegurar, aunque ya sabemos que sí. Yo todavía no he visto el cadáver. A mí lo que me contaban fue cuando les enteraron amigos que se fueron a presenciar eso.
Yo no estuve ahí en el momento que se sacó el cadáver hoy a la mañana. Ropa. Por la ropa, sí. Por la ropa, más que nada. Lo más llamativo fue que en varias oportunidades el Ministerio Público realizó allanamientos en el sitio, pero por esas raras circunstancias que dejaron sembradas muchas dudas, no lo hizo a profundidad, como para encontrar los restos de la joven enterrados allí por más de un año. Eduardo Cañete, antropólogo forense, estuviste trabajando de cerca con el hallazgo del cráneo de Melissa. Sí, así es, con el análisis laboratorial, no el hallazgo. Ah, ok, que es algo Pues, totalmente diferente. quiero sí. Llevan el cráneo hasta un laboratorio y Hasta ahí, la morgue. ahí Sí. comienza tu trabajo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, ese día me convocaron, ¿verdad? Pero tengo que explicar, yo tenía un viaje para esa tarde, tenía que estar en Salto del Guairá el próximo día para un juicio oral. Eso se me complicó, ¿verdad? Porque no tuvimos todo el tiempo que necesitábamos para trabajar tranquilo. Es decir, yo no tuve el tiempo de quedarme ahí tranquilo porque tenía que preparar mi viaje. Eso fue lo que ocurrió también. Entonces el análisis no se terminó, ¿verdad? Desafortunadamente, como siempre, salieron ya varias versiones de mazos y cosas sin que eso haya sido afirmado que era así. Es decir, lo único que pude ver son las fracturas y el tipo de fractura que tenía. Entonces, la siguiente semana sí pude ir y ver bien, tuve el tiempo de ir y ahí sí encontramos el orificio de entrada que estaba del lado izquierdo y el orificio de salida del lado derecho, pero con mucha destrucción del lado derecho. Entonces, fue a bocajarro prácticamente el disparo entonces. Y bueno, eso no había ahumamiento ni manchas sobre el cráneo, ¿verdad? Entonces no hubo contacto. Pero el proyectil mantuvo bastante potencia, digamos, ¿verdad? Podríamos deducir que fue un tiro sí a corta distancia, pero no apoyó el arma en la cabeza. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir con certeza, que no apoyó el arma en la cabeza. ¿Tu trabajo de antropología también llegó a determinar la identidad de la joven o eso es un trabajo aparte? Claro, no, el antropólogo también reconstruye las características en vida de la persona, el sexo, estatura, edad y, cuando posible, la identidad positiva, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te llevó a determinar que era Melissa Fleitas? Y pudimos, había una foto de ella con una muy buena sonrisa donde realmente abría muy bien la boca, es algo excepcional y tenía muy buena calidad la foto, una foto de celular, ¿verdad? Entonces ayuda mucho que la gente se saca fotos de repente, entonces se veía muy bien toda su ¿Qué comparaste ahí? Porque bendición. mucho se dice la técnica, la sonrisa, generalmente no es así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se compara? Y se compara los dientes que están presentes, si es que están ahí, si no están, la forma de los dientes, diferentes formas de dientes que son más rectangulares, otros más triangulares, etcétera, ¿verdad? La posición de esos dientes, si hay un apiñamiento, un encimamiento, si uno está por delante o detrás del otro. ¿Se hacen mediciones también? Sí, se pueden hacer mediciones. Y eso te da una certitud. El desgaste de los dientes. En este caso, por ejemplo, ella tenía muchísima recesión del proceso alveolar. Esa es la parte del hueso de la mandíbula y el maxilar donde están los dientes, ¿verdad? Para su edad es muy llamativo eso, ¿verdad? Ella estaba consumiendo sustancias que le estaban dañando bastante la cavidad bucal, por ejemplo, ¿verdad? A ese punto llega la reconstrucción antropológica. ¿Se puede determinar qué sustancia es? No siempre, no con exactitud. Eso también se tiene que cotejar con datos contextuales. Pero no hablamos siempre. de drogas, quiero que quede claro porque queda como picando eso, ¿verdad? ¿O no se No, puede pero determinar? muchas sustancias son malas para la boca. Es decir, el café, Ok. la cerveza, el vino. Por eso, dejar ahí bien amplio que no se Es piense que no lo- tiene nada que ver. La ciencia no lidia con lo legal o ilegal. Sí. Es decir, puede ser también, no. ¿Cómo puede que no? Puede ser algo legal. No, Bueno, eso no es el punto ese. El Entonces, punto es que- pero eso sí te da un campo de Y exactitud entonces, a vos. sí, uno puede reconstruir hasta los mismos hábitos, digamos, las conductas de esa persona, el cuidado que se daba a sí misma, y etcétera, etcétera. ¿El cuerpo también lo examinaste vos? ¿O solo Sí, fue el cráneo? el cuerpo no estaba totalmente esqueletizado bajo la parte, porque todavía tenía ropa, tenía calza, pantalón y el tejido blando estaba todavía conservado. Es decir, tuvimos que cortar para poder extraer el fémur y que yo pueda medir el fémur para reconstruir su estatura. ¿No encontraste otra lesión aparte de los disparos? No, eso es lo único que se encontró hasta ahí.
¿Y la probabilidad de muerte, o sea, tiempo de muerte, se puede establecer el periodo? Y no, el trabajo ese tiene que ser hecho por un equipo de antropología que se componga también por entomólogos, expertos en insectos, biólogo, botánico, ¿verdad? Experto en plantas, en raíces, para estudiar. Y eso es lo que no se hace, no se estudia el sitio del hallazgo, las condiciones. Y como me preguntaste antes del programa, yo no tengo nada que ver con medicina, ni mi trabajo es de medicina. No, antropología ¿verdad? aparte. Antropología es una ciencia, es una ciencia aparte, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, falta un equipo de científicos que pueda evaluar ese sitio para después determinar si pueden calibrar ese medio ambiente y entonces decir a qué ritmo pudo ocurrir esa descomposición y por lo tanto dar una data de muerte, lo que establece una línea de tiempo y ahí se pueden colocar los eventos en orden, si es que se puede llegar a eso, ¿verdad? Generalmente no acostumbro a hacer esto en escena del crimen porque me remito siempre a la cuestión puntual de los hechos, de cómo el investigador determina el por qué y cómo en un hecho criminal. Pero me llamó mucho la atención lo que me decías hace rato, que te sentís solo en tu área. Pues yo soy el único yo no le conozco a otro antropólogo físico forense, ¿verdad? En Paraguay, soy el único, no tengo colegas, no tengo el apoyo de una comunidad, es decir, ¿Y no en ese aspecto, y no tengo un equipo de trabajo, yo soy el único, ¿verdad? Y en ese aspecto es bastante difícil lidiar, como viste ese día, yo tenía otro viaje. Pero no solo equipo humano, sino que también equipo en cuanto a equipamiento en tecnología y compañía. Y sí, tendríamos que tener el laboratorio totalmente independiente y tendríamos que tener como un equipo de antropología forense que tenga la división de la parte de tomar los datos de la gente desaparecida, que esto sería útil para fiscales en trata de personas, todos los casos de desapariciones. ¿Cómo afecta esto al trabajo a la hora de determinar un hecho puntual como este? Yo quiero saber si es que es mi familiar el que murió y las causas, ¿cómo afecta el que no tenga todos estos equipamientos? Y se hace el trabajo como se puede siempre, desafortunadamente, ¿verdad? Siempre queda como para, bueno, esta vez vamos a hacer así, la próxima vamos a ver, pero no, nunca cambia nada. La última vez que estuve aquí era por el caso de Idalina, Sí. que se levantaron los restos de forma incorrecta, se procedió mal. Y en este caso creo que tener una unidad de antropología de gente que tome las entrevistas y que haga eso correctamente, de tomar todos los datos de la persona que hace la denuncia y tomar todo en serio, no tener prejuicios, ser realmente científico en eso y tomar los datos del desaparecido, de la desaparición, de los datos físicos, de los datos médicos, odontológicos, es decir, y después proceder ese grupo a buscar estas fichas odontológicas o documentos, sí, etcétera. Y después tener el equipo aparte, que es el equipo de búsqueda, ¿verdad? Y creo que ayudaría mucho en la imagen de la misma fiscalía y les salvaría a muchos fiscales de muchos problemas posteriores, ¿verdad? De tener este equipo de trabajo. Cuando tienen algo así, ya tendrían un número de teléfono y llamar a un equipo de personas, ¿verdad? Gracias, Eduardo. Y pesar que el presidente de la República vetó la ampliación presupuestaria que pidió el Ministerio Público. Después de esto vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más detalles de lo que fue la investigación, las idas y vueltas, las contradicciones y la falta de un trabajo detallado por parte de algunos agentes fiscales en este caso. Meli Fleitas, como se le acostumbraba a llamar, como también escuchamos muchas veces en estos últimos tiempos, fue asesinada de un disparo en la cabeza hace un año aproximadamente, en junio del 2017. El principal sospechoso, Jaime Fernández, con quien tuvo una relación corta, pero al parecer muy violenta. Y sobre esto último, según el padre de Melissa, jamás se le pasó por la cabeza de que este hombre de 30 y pico de años haya sido así, que haya maltratado a su hija en algún momento. Pero bueno, son ¿cuánto? 90 días que estuvieron juntos tal vez, y nunca esa relación íntima pasó a más. Es decir, ella no compartía tampoco con su familia cómo se llevaba con él, solo con algunos amigos poco antes de morir. Esto dijo el padre.
Una relación normal. Meli y Jaime solían desaparecer por días sin tener contacto con el mundo, ni siquiera a través de sus redes sociales. Así lo afirmó el padre de la joven, Luis Enrique Fleitas, justificando su tranquilidad ante la falta de comunicación de su hija en los primeros días de su desaparición. Ni uno mismo se conoce, menos podría decir una persona que le conoce hace 10 años tampoco no le puedes conocer bien. Las cosas pasan y la locura humana es bastante grande, ¿verdad? Vos podés buscar algún sentido a las cosas cuando una persona hace algo malo, pero las personas hacen cosas malas. No, eso es en un momento, no me pasa, qué sé yo, borrachera, locura, se habrán drogado, qué sé yo, no sé. Luis Enrique manifestó a los medios de prensa que ellos eran una pareja normal y que jamás hubiera sospechado que Jaime podría hacerle daño a su hija, pues nunca le mencionó siquiera que él la maltrataba. Yo en las visitas no solo fue una relación así normal, ¿verdad? Hasta que pasó esta desgracia y él estaba prófugo. Contó además que solía pasar la noche con ellos, entre conciertos y rondas de tragos que se extendían durante la madrugada, y que durante esas ocasiones no llegó a percatarse de indicio alguno de que algo estaba mal. Él confiaba plenamente en el Yankee, como se lo conocía a Jaime, pues antes de formalizar una relación con su hija, fueron amigos durante años. Pero nunca usted notó esas actitudes en Jaime. No, yo me iba a personal, yo cada semana, cada 10 días me iba de visita, me quedaba con ellos, veíamos películas, estábamos ahí, todo bien. Pero en el medio de la intimidad de ellos yo no sé cómo si es que mi hija le tapaba a él, como pareja naturalmente uno no va a querer decir muchas veces para quebrantarle a su padre, ¿verdad? Aunque yo le decía a mi hija que ella vuelva, que viva conmigo, porque ella estaba bien conmigo, pues. Pero como era una persona conocida, amiga, ya ella sintió confianza y se quedó con él en su casa propia otra vez encima. De acuerdo al relato de las amigas de Melissa, la chica vivía con su madre, pero 3 meses antes de su desaparición fue a vivir a casa de Jaime, tras algunos conflictos que tuvo con la pareja de su madre, su padrastro. Bueno, prácticamente con esto uno pensaría que Jaime era inocente dentro de todo, ¿verdad? Porque no despertaba sospechas al menos de haber sido un hombre violento. Sin embargo, el que haya sido un hombre cercano a Meli tendría que haberlo puesto en algún momento como principal sospechoso del crimen. De alguna u otra manera, el Ministerio Público tuvo que haberse hecho la idea de ser que él era el principal sospechoso. De otra forma, no entendemos por qué la fiscal González no hizo absolutamente nada. Pasemos a otra investigadora, porque este caso tuvo 3 fiscales hasta ahora. Tuvo a González, a Milena Basualdo y a Mansur, ahora el último, el que está encarando las últimas investigaciones y con quien, bueno, poco después del hallazgo del cráneo se da la orden de captura internacional, pero es el que prosigue la búsqueda de Jaime. Vayamos a un allanamiento que se dio en julio y que dio ciertas esperanzas a familiares y amigos porque entraron a la casa. Lo que sí llamó la atención es que aquella vez no encontraron lo que se encontró en este reciente allanamiento a la misma casa. Buscando el casquillo, la vaina que se había percutido y cuyo plomo había matado a Melissa y que era una evidencia fundamental. Ni tampoco se había hecho el trabajo forense último que se hizo con el fiscal Mansur de utilizar el luminol para ver que había rastros de sangre en la cama donde ella fue asesinada. Allanamiento en julio. Las esperanzas de encontrar con vida a Melissa eran casi nulas, a poco menos de cumplirse 1 año de su desaparición y la de Jaime, su novio. El ninguneo de la justicia golpeó fuertemente a los verdaderos interesados porque se resuelva el caso, sus amigos, que para entonces constantemente exigían ya que las autoridades vayan en busca del cadáver de la joven. Melissa cumplió 19 años en junio de este año y sus amigos lo festejaron con un nuevo pedido de justicia. La consigna era: ¿dónde está Meli? ¡Viva la queremos! En ese momento lograron el cambio de fiscal a cargo. Hasta entonces, la carpeta fiscal se encontraba estancada en la oficina de la abogada Soledad González, quien fue sustituida por su colega Milena Basualdo.
Basualdo al principio prendió una luz de esperanza entre las amistades de la joven al realizar en julio pasado un allanamiento en la casa de Jaime Fernández, donde encontraron algunos indicios de que algo violento había ocurrido allí. Almohadas con manchas negras, además de llamativos grafitis en las paredes y una tenebrosa colección de armas blancas. La tierra movida, doña Pepe. Extraño. Posteriormente llamó a declarar a varios testigos, entre ellos amigos, familiares, vecinos, compañeros y allegados, tanto a Jaime como a Melissa. No obstante, la investigación volvió a estancarse. Amigas y familiares de Meli se acercaron a la fiscalía tratando de ayudar, llevando algunas pistas, y fueron tratadas de chismosas. También les dijeron que ellas no son CSI. Se les dijo que no se puede estar investigando cada vez que una chica se escapa con el novio. Se les ninguneó, o sea, fueron maltratadas cuando realmente se trataba de ayudar y se llevaban pistas que podían haber ayudado a que en el momento, tal vez en un mes o menos de un mes, se le encontrara a Meli. Aquellos que lograron el cambio de la fiscala cuestionaron duramente el desinterés de las investigadoras en abrir un proceso por homicidio contra Jaime, pues con la simple carátula de persona desaparecida mucho no se podía hacer. Gracias a la gente, ellos lo que movieron más el caso como para la prensa, para que la fiscalía le empuje un poco más en hacer su trabajo, ¿verdad? Es lento nuestra justicia penosamente y tiene muchas burocracias. Imagínate este caso, cualquiera lo puede hacer y da tanta oportunidad para que un criminal pueda fugarse de un país. Porque ese fue este caso, ¿verdad? Él tuvo 1 año, 4 meses para viajar en Japón si quería. Entonces hay muchas falencias, claro. Ya le indicaron que... Claro, lo que pasa es que sin cuerpo no hay caso, pues. Claro. Entonces ahora hay cuerpo. Entonces se espera confirmar para que haya un caso diferente, porque la carátula de este caso está todavía caratulado como desaparecido, no como homicidio. Ahora si es que mañana se confirma el caso del cadáver, ¿verdad? Naturalmente pasa ya un homicidio y una captura internacional, que es lo que pido para que se le traiga a esta persona y pague por su crimen, acabe por lo que hizo. Pese a sus reiterados e insistentes pedidos de que se libere orden de captura internacional para el hombre, sin una causa abierta en su contra jamás sería posible. Las abogadas nunca lo tuvieron como sospechoso del crimen. Todo este caso quizás se hubiese resuelto, no sé si resuelto, pero al menos hubiese sabido con tiempo y en su momento quién probablemente era el sospechoso. Y esto lo digo por el deficiente trabajo que tuvo Soledad González, la primera fiscal del caso. Luego ya hubo sospechas sobre Melissa Basualdo, la segunda fiscal. Ambas fueron sumariadas por el Ministerio Público. Deficiente investigación. El caso de Melissa Fleitas, además de estar encajonado en un escritorio de una oficina fiscal de Itagua por más de 1 año y 2 meses, tenía la carátula de persona desaparecida, simple y llanamente durante todo ese periodo. Pese a los fuertes indicios de que la joven ya hacía tiempo que estaba muerta, el Ministerio Público poco y nada hizo para que las investigaciones avancen. La presión de sus amigos no fue suficiente para que la Fiscalía tome cartas sobre el asunto y fuera a remover tierra en terrenos aledaños a la casa de Jaime Fernández, como ellos pedían, para encontrar los restos de la joven. Y supuestamente se hizo dos allanamientos y el peritaje fue nulo. Nos revisaron bien por lo visto. Y fue medio irregular también, porque primero vino la policía nomás a ver, no hubo la asistencia de la fiscalía. Y creo que ahora cuando se sacó también, creo que los albañiles nomás removieron ahí, los policías vinieron así en particular, pusieron unos palitos creo, y después vinieron a sacar ahí el cadáver hoy. Tras el hallazgo de los restos óseos en el predio del domicilio del hoy prófugo, el fiscal adjunto de Central, Patricio Gaona, separó del caso a la fiscala Milena Basualdo y abrió sumario tanto a ella como a su antecesora, Soledad González, debido a la gran cantidad de cuestionamientos sobre la deficiente investigación que llevaron adelante. A 1 año y 2 meses recién se están empezando a mover la investigación
y queremos hacer personalmente responsable a Soledad González y a Milena Basualdo por la desidia y la inoperancia en este caso, que dejaron hasta último momento que la gente fue la que se puso las pilas y que se puso la camiseta para que se mueva este caso, y hasta ahora recién ellos empiezan a hacer lo que sería su trabajo. Y ellas son personalmente responsables, son cómplices, porque le dieron una ventaja de 1 año al feminicida de Jaime Fernández Vera para que se escape del país y se quede impune, y pedimos que no quede impune y que se le busque a él. Ante la lluvia de críticas, en su defensa, la fiscal Basualdo alegó que la Policía Nacional no le avisó del último allanamiento donde se encontró el cuerpo de la desaparecida. Sin embargo, los agentes del orden tuvieron otra versión de los hechos. De acuerdo a ellos, la representante del Ministerio Público nunca tuvo interés en resolver el caso. Son restos óseos nada más lo que se encontró, y ahora estoy agilizando para proceder a la inspección de los mismos con un antropólogo forense para poder identificar si realmente se trata de la menor desaparecida, de la chica desaparecida Melissa Fleitas. Varias veces vinieron a esta casa, nunca pasaron al patio del fondo. Sí se pasó, pero estaba en otras condiciones. Ahora a través de unos albañiles que se encontraban trabajando ahí, dieron aviso de que había una parte húmeda de la tierra. O sea que cuando vinieron la última vez, que sería hace 2 meses más o menos, ustedes pasaron al fondo de la casa en este patio y no vieron nada irregular. No, nada irregular. ¿En qué condiciones estaba fiscal en ese momento? Lo único que se pudo rescatar es la parte del cráneo. Pero el patio, el terreno. En el patio, en el terreno. Solo el cráneo, no había las extremidades, por ejemplo. Ahora me van a confirmar eso. ¿Sigue el procedimiento fiscal? Ahora lo único que falta ya es el levantamiento. O sea, se va a proceder en una bolsa, se va a realizar el levantamiento. Hemos visto que hay prendas de vestir también, calzados. También, todo eso es evidencia del Ministerio Público y se va a ser trasladado ahora a la morgue. ¿Prendas de mujer serían? Sí, de mujer aparentemente. Con respecto al procedimiento, ¿se produjo el levantamiento de proyectiles sin la presencia del Ministerio Público? Sí. ¿Eso usted aprobó? No, eso se hizo sin conocimiento del Ministerio Público, hizo la comisaría de acá y Pacaraí. ¿Eso no corresponde, fiscal, me imagino? No tenían que haber comunicado y no se realizó eso. Así como el levantamiento del cráneo también que se produjo antes. Yo me enteré de esto a través de la prensa. No me llamaron. No hubo una comunicación directa. No hubo una comunicación, no. Ambas fiscalas fueron emplazadas para entregar un informe detallado sobre sus actuaciones al frente del caso y fueron designados como reemplazantes los fiscales Alfredo Ramos Mansur, Víctor Villaverde y Blanca Aquino, los últimos como coadyuvantes. En paralelo al sumario abierto por la Fiscalía General del Estado, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Cristian Kriskovich, informó que fue abierta una investigación preliminar sobre la actuación de Milena Basualdo por mal desempeño de sus funciones. Y también de Soledad González, que nada hizo al respecto. Ella sí, nada hizo en lo absoluto en 1 año de investigación. Y lo que me extraña eran huesos nada más, dijo Basualdo. Qué criterio para una fiscal, ¿no? Y no había siquiera inspeccionado minuciosamente la casa, o si no se hubiese dado cuenta. Imagínense, una joven desaparecida, presunción de homicidio, no se allanó la casa. Si es que tenía al menos esas presunciones bien puestas, hubiese buscado en el patio principalmente. A cualquiera le preguntas y quizás entiende que el cuerpo pudo haber estado enterrado en el propio patio de la casa. Pero bueno, son solo consideraciones nuestras. Una nueva investigación halla el casquillo que había percutido el plomo que mató a esta joven y también la zona donde había sido asesinada, la propia cama donde ellos dormían. La nueva investigación. Al nuevo equipo investigativo comandado por el fiscal Alfredo Ramos Mansur se unieron agentes de la Policía de Antisecuestros, de la División de Homicidios, de Investigación de Delitos y efectivos de la Interpol, quienes se abocan a la tarea de localizar y detener al principal sospechoso del asesinato. Hallaron la escena del crimen. Al confirmarse qué tipo de arma fue la que cegó la vida de la joven de 18 años, los investigadores decidieron regresar a la casa de Jaime Fernández Vera en busca de algún rastro o indicio que les permita determinar cuál fue exactamente la escena del crimen. En base a los informes que fueron remitidos por el antropólogo forense y la odontóloga forense del Ministerio Público, donde se determinó que efectivamente la causa de muerte fue un disparo de arma de fuego,
el proyectil tuvo orificio de entrada y salida. Ese fue el motivo que nos constituimos acá en la casa, además de levantar otras muestras como evidencia, ¿verdad? Así lo hicieron, y tras una meticulosa inspección al segundo piso de la vivienda, que era ocupada por la pareja, finalmente encontraron un pedazo de bala que le produjo la muerte a la joven. La tarea no fue fácil, pero como no existe crimen perfecto, un agujero en el somier del hoy prófugo despertó la sospecha de que podía ser el orificio de entrada de un proyectil. Y efectivamente, siguiendo una posible trayectoria del tiro, descubrieron el peor error de Jaime, un pedazo de plomo escondido y olvidado en un extremo de la cama, en el espacio de la madera que une la base del somier. No sé, yo no, ahora no. No está apagado. Que entrar atrás del porque tienes. Voy a reiniciar. ¿Cómo estamos yendo ya? ¿Por qué no mañana? Con este se recrea la escena del crimen, acá la gente criminalística, la práctica técnicamente. La trayectoria de la bala, la posición en que estaba la chica, ella estaba acostada acá. O sea, se presume. Las piernas hacia allá, acá está el número 1, salía el número 2, ese es el número 3 y rebotó allá la bala. ¿La bala verdad? Ya levantado. Ya. Esos códigos están muy contaminados. Con todo eso pudimos ubicar la bala, que es lo más importante saber. Acaban de terminar criminalística, después a qué arma corresponde. Con esto se recrea la escena del crimen, que la gente criminalística es la que va a poder explicar técnicamente a lo que me refiero, la trayectoria del proyectil y qué causó la causa de la muerte de Melissa. No obstante, no fue solo esta la prueba que permitió ubicar el lugar donde habían matado a Melissa. Además, los investigadores hallaron elementos que llamativamente ya habían sido vistos en previos allanamientos realizados por las anteriores fiscalas, pero no les había dado relevante importancia, como almohadas literalmente bañadas en sangre. Con un panorama más claro de lo que sucedió en ese sitio, los intervinientes lacraron el lugar. La bala que fue encontrada se va a determinar a qué tipo de pistola o revólver pertenece. Como te digo, la gente criminalística es la más idónea al respecto. Y estamos siguiendo con tomando declaraciones. Vamos a lacrar ahora acá totalmente el primer piso de esta casa. Estamos levantando además almohadas con mucha sangre y otras evidencias que les consta a ustedes que nos están acompañando acá. Lo llamativo de todo esto es lo dantesco que hay en relación a las evidencias. Y vamos a ver justamente qué es lo que encontró Mansur en aquel momento en relación a evidencias y que son contundentes. Lo primero que señalan los investigadores son las almohadas. Ustedes ya veían en el informe. Son varias almohadas y toda esa zona oscura que ven es sangre humana. Esto es lo que se pudo determinar con la herramienta del luminol, que es lo que reacciona a fluidos humanos. Determinado que es sangre. Es lo que dijeron desde la investigación. Pasemos a la siguiente evidencia que también determina que evidentemente estaban en el sitio donde habían asesinado a la joven. El plomo que se encuentra bajo el colchón, es decir, en la cama donde ella había sido asesinada. Recuerden, el disparo que tiene en la zona de la sien y tiene un orificio de salida, el plomo va y queda alojado en la propia cama donde había sido asesinado ella. El casquillo, él lo esconde, lo hace desaparecer. Ni se imaginó que prácticamente había ahí esa bala testigo. Pasemos al siguiente, que también hace determinar que evidentemente ese allanamiento era clave y nunca lo hicieron en su momento. Esto es la zona de planimetría. Esto es un lápiz que introduce la policía para ver qué tanto penetró en esa cama. Esta es la estructura del somier de la cama donde estaba la joven. Meten el lápiz para ubicar el trayecto que hizo el disparo y a dónde queda alojado finalmente el plomo. Planimetría establece que la dirección es efectiva y corresponde plenamente al orificio que tenía en el cráneo Melissa Fleitas. Es decir, están ante el pleno hecho de que ese lugar es la escena del crimen. Pasemos al siguiente. Otra evidencia más que hace aún más contundente
y uno se siente cada vez más frustrado porque no se explica por qué no hicieron todo esto a tiempo. Y esta es la cama, este es el somier, y ahí la policía lo está analizando. Ahí encuentran el orificio de salida que hace el disparo que mata a Melissa, y finalmente dónde queda alojado el plomo. Fíjense ustedes, 1 año después encontraron el plomo en ese lugar. Otro más, tenemos otra fotografía, otra evidencia más que encuentra la policía en ese lugar. Todas las armas que tenía Jaime Fernández, que hacen presumir que era un chico violento, que tal vez violentaba, no sé si con estas armas presuntamente, pero se sospecha que era así, era violento con Melissa. Eso era lo que ella dijo antes de morir y dijo a sus amigos. Un caso que realmente a uno le hace sentir impotente. Vamos a volver al final de esta pausa. Volvemos con la conclusión de Escena del Crimen. Melissa Freitas fue asesinada en junio del 2017 y no fue hasta este año que encontraron su cuerpo en la propia casa donde estaba con su novio. En el patio, el cuerpo estaba enterrado ahí. Ella fue asesinada de un balazo en la cama que compartía con su pareja, un hombre de 33 años. Muchos sospechan que su lado violento fue lo que le lleva a asesinar. La controlaba, la asediaba, la mantenía como si fuera su esclava, en relación a lo que podía decir, lo que podía hacer o no. Es decir, todas las características que se pueden incluir dentro de un hecho de feminicidio. Él está desaparecido, el principal sospechoso, Jaime Fernández. La Fiscalía dice tener datos que podrían apuntar a dónde mismo está y se habla de familiares cercanos a este joven. Un trabajo del Ministerio Público para el olvido, con mucha necedad, con mucha negligencia, principalmente de las dos fiscales, las dos primeras fiscales que trabajaron en este caso. Realmente para el olvido en lo absoluto. Y esperemos que el fiscal Mansur pueda llegar a encontrar a este joven y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Así concluimos Escena del Crimen, el capítulo del asesinato de Melissa Freitas, aún con puntos pendientes. Muy bien, me voy sin antes, no me quiero retirar sin antes agradecer a mis amigos de Óptica Carrón. Muchísimas gracias por las gafas de siempre. Ya les había presentado este modelo en el capítulo anterior, bastante cómodo, prácticamente no se siente, así que recomendadísimo Cerro Corá y Tacuarí. Las mejores ofertas van a encontrar ahí siempre en Óptica Carrón. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo aquí en Escena del Crimen.